¿Qué tal? Vamos a continuar profundizando en las partículas, tema que empezábamos a ver en el anterior vídeo tutorial. Veíamos que es la función LL, Particle System, la que crea las partículas y que cuenta con casi 30 parámetros que se le pueden añadir a esta función y que controlan los distintos aspectos de las partículas. En resumen, podemos agruparlos en 4 grandes categorías para poder entender la estructura de esta función. Esas categorías son la apariencia, el flujo, la colocación y el movimiento. Dentro de cada categoría agrupamos parte de los parámetros que tienen características comunes y que nos permiten poder movernos con más soltura a través de esta función compleja, ya que cuenta con cantidad de posibilidades de configuración. Las he puesto en inglés porque en la mayoría de los casos van a coincidir con el nombre que se utiliza en el parámetro, por lo menos el nombre es más largo, pero la palabra aparece, por tanto, para entenderlo mejor, va puesto aquí, como probablemente lo encontraremos después en los parámetros de la función. Dentro de la apariencia incluimos la escala, el color, la transparencia, el brillo y la textura. Dentro del flujo, la cantidad, el promedio, la edad y la vida. Después iremos viendo cada uno de estos parámetros más en detalle y viéndolo en ejemplos concretos de código, pero de momento para verlo en conjunto. Dentro de colocación, los patrones de los que ya hablamos, recuerda que es el único necesario para que se ponga on la partícula. Recuerda que por defecto, con los parámetros por defecto, aparece como off, desactivado. Los ángulos, radio, rotación, y dentro del movimiento, velocidad, aceleración, la influencia del viento, rebote y movimiento relativo y con un objetivo. Ya veremos cómo se puede determinar que las partículas sigan a un avatar, por ejemplo. En las siguientes secciones intentaremos, de modo lo más práctico y ameno posible, ver cada una de estas categorías para poder entender en profundidad la función que es la creación de partículas en sí. Hay muchísimos ejemplos de scripts de partículas que puedes encontrar en Word. De todos modos, ya en el anterior video tutorial hablaba de la máquina, que al final el creador hemos llegado a un acuerdo y ha permitido que sea usada por cualquier miembro del grupo de Séptimo Continente. Puede utilizarla tanto las plantillas como crear desde cero, modificar algunas de las plantillas creadas. Realmente es muy útil tanto para crear partículas como para aprender a utilizar el sistema, la función. Y vamos allá viendo, en primer lugar, cuando queramos definir partículas, empezar por determinar el aspecto que van a tener, su apariencia. Y para ello, pues podemos controlar el color, el tamaño, la transparencia o el alfa, el brillo, y también, algo que es muy importante, la posibilidad de incluir una textura para aplicar a las partículas. Además, para la mayoría de estas propiedades podemos controlar cómo cambian a lo largo de su tiempo de vida. Así una partícula puede empezar de color azul y terminar de color rojo, o puede empezar siendo sólida y finalizar totalmente transparente. Las configuraciones clave para la apariencia es lo que vamos a ver para empezar. Para hacerlo vamos a seguir utilizando ejemplos de los que están en el Particle Lab. Para empezar, el uso de la escala, como decimos, que es lo que va a permitir determinar el tamaño. Aquí vemos un ejemplo de script totalmente funcional que nos permite ver cómo aplicar el tema del tamaño, la escala. Para empezar, olvídate de esta parte donde determinamos el número de partículas, el promedio, la edad y demás. Lo que nos interesa de momento son estas dos de arriba, la de Start Scale y End Scale, porque son las que determinan el tamaño cuando empieza la vida de la partícula y cuando finaliza. Aquí vemos la sintaxis
para el inicio de la partícula, nombre, como decíamos, pare siempre nombre-valor, aquí lo vemos como un vector. Y lo mismo para el final. Características de este parámetro. Los valores máximos que se le pueden aplicar son 4 en X y 4 en Y. Y los valores mínimos 0.04 también en X y en Y. Como aquí decimos, Z siempre es 0 porque las partículas son planas, no tienen 3 dimensiones y por lo tanto no pueden tener este valor. Aunque sí hay que ponerlo, pero siempre va a ser 0. Si observas el código podemos ver perfectamente que aquí, al modificar X, la partícula va a empezar siendo ancha y va a terminar siendo estrecha, mientras que por su lado en Y, que es el contrario, va a empezar siendo corta y va a acabar siendo alta. Veamos entonces el resultado de aplicarle este script a un print. Recuerda lo que ya dijimos, para crear partículas necesitamos un print emisor, un script, como el que aquí vemos por ejemplo, y añadir en la pestaña Content del print ese script. Y aquí vemos el resultado, con ese emisor que, como vemos, empieza siendo ancho y se hace estrecho, empieza siendo pequeño y se va haciendo grande, o corto y se va haciendo alto. Así que, por lo tanto, creo que un buen modo de entender cómo determinar la escala de nuestras partículas para empezar. En segundo lugar, el color. Ya explicamos que el sistema por el cual hay que determinar en el vector los valores para un color determinado. Aquí cuenta con esta esfera que permite, en este caso tiene que ser una que te pertenezca, lo que pasa es que se puede copiar sin problema, lo veremos ahora cuando volvamos a la isla de videotutoriales. Permite simplemente, eligiendo un color en la textura, ver aquí los valores que tenemos que añadir. Por lo tanto es algo sencillo pero muy cómodo para en cualquier momento saber los valores que tenemos que poner en el vector para los colores. Aquí lo vemos. Irá junto con el videotutorial. Incluiré de nuevo scripts de partículas. Irá también este sistema que realmente es muy útil. Como decía, lo único que tenemos que hacer es editarlo y en texturas elegir el color que queramos, con todas las variantes que queramos, y una vez hecho pulsamos sobre la esfera y como vemos inmediatamente nos aparece aquí incluso indicado el parámetro, en este caso de inicio, Start Color. Ahora lo vamos a ver. De nuevo tiene un parámetro para el inicio y otro para el final, que permite que la partícula cambie de color durante su vida. Pero esto, para empezar, muy útil. Ya sabemos de entrada los valores que tenemos que dar al vector para tener este color en concreto. Lo mismo con cualquier otro. Bueno, decía lo de que irán con el videotutorial la costumbre de otros cursos. Aquí estamos hablando de material in Word, por lo tanto estarán, como siempre, para descargar en los vendors, tanto aquí, en la isla de videotutoriales, están colocados los dos vendors aquí, como ves. Y ya están aquí las partículas del anterior videotutorial y pondré ahora también el material para este. Y en el otro que están distintos materiales para la elaboración de los videotutoriales. Aquí tenemos otro ejemplo de script, en este caso centrado en el color, como vemos de nuevo con dos parámetros, para el color de inicio y para el color final, y simplemente los valores en vectores para indicar los colores. El resto es lo necesario para que la partícula funcione y que iremos viendo, pero de momento céntrate en lo que estamos y aquí vemos de nuevo cómo analizando la función realmente no es complicada, simplemente hay que ir entendiendo las partes. Aquí determinamos el color de inicio y final. Y aquí vemos la partícula funcionando, como vemos empezando con un color verde y cómo se va modificando en su tiempo de vida hasta pasar a un color rojo antes de desaparecer y volver de nuevo a iniciar el ciclo
Aquí, por lo tanto, como determinamos el color de inicio y final. Pero ahora ya tenemos que fijarnos en alguna otra parte del código, porque esta opción de recolorear las partículas a lo largo de su tiempo de vida, lo mismo que ocurre con todo lo que se denominan flags dentro de esta función, LLParticle System, está off, está deshabilitado por defecto. Así que para habilitarlo tenemos que incluir el parámetro, aquí lo vemos, syspart intercolor marks, que es uno de los que forma parte de syspart flags. Así que para que se habilite esa posibilidad de cambiar el color de principio a fin, tiene que aparecer esto en el código. Además, el color de las partículas puede verse afectado por efectos de luces cercanas, dependiendo de dónde esté. Por eso, una de las opciones más comunes para las partículas es hacer que aparezcan totalmente brillantes. Y para hacerlo, de nuevo, tenemos que incluir más líneas de código. Aquí vemos el mismo script sin ese Fulbright activado. Vamos a ver ahora cómo cambiar el script para activarlo. Como decíamos, se trata de otro de los valores que se puede añadir dentro de syspart flags. Aquí lo vemos, syspart emissive mask. Con esto lo que vamos a conseguir es que las partículas aparezcan con Fulbright, con brillo total. Si lo guardamos y lo volvemos a ver ahora, observa cómo se ve la diferencia claramente en el brillo de la partícula, de las partículas. Así que, por lo tanto, otra característica importante, cómo activar el Fulbright para las partículas. De todos modos, esto lo veremos más en detalle cuando hablemos de flags y máscaras. Y ya de modo muy rápido vemos el alfa, que el mecanismo es exactamente el mismo, como vemos, indicándole unos valores de inicio, start alfa, y de final, end alfa. Indicar también que el valor máximo es 1, que será totalmente opaco, y el valor mínimo 0, que será totalmente transparente. Por eso aquí estas partículas empezarán totalmente opacas y terminarán totalmente transparentes. Esta opción de cambiar la transparencia de las partículas también está deshabilitada por defecto, pero en este caso se habilita cuando cambiamos lo del color. Lo que hicimos antes para que pueda cambiar el color va a hacer que también se pueda cambiar la transparencia. También indicar que tal como está de momento esta función solo permite hacer lo que se denomina fade out, o sea, por lo tanto puede empezar opaco y terminar transparente, no al contrario. Es una limitación que, pues me imagino que con el tiempo dejará de haberla y se puede hacer también fade in, con lo cual los efectos serían mejores. Aquí lo vemos, estas partículas que empiezan opacas totalmente y cómo se van haciendo transparentes hasta desaparecer. Por tanto, 3 de los parámetros ya hemos visto hasta ahora, tamaño, color y transparencia, que son fundamentales para el aspecto de nuestras partículas. Veamos en un momento lo que son flags y mask en la función para crear partículas. Cuando hablamos de partículas, los flags son como indicadores comparables a los valores booleanos en programación, que solo pueden tener siempre dos valores, verdadero o falso, o en este caso on, off. Flags y max, los indicadores y las máscaras están siempre relacionadas, porque las max son las que nos van a permitir activar esos indicadores. Para cambiarlos entre on y off, lo que vamos a tener que hacer es aplicarle una máscara. Vemos aquí un ejemplo, el más sencillo, que ya estaba en alguno de los scripts que hemos visto en este video tutorial, que nos permite activar uno de los flags, que en este caso es el que le da brillo total, Fulbright, aunque se llama de una manera que no parece que tenga nada que ver, pero se refiere a eso. Como ya sabemos, en la definición de las partículas siempre siguen el formato nombre-valor.
Por eso, cuando utilizamos flags y mask, tenemos que utilizar en primer lugar syspart flags para hacer referencia a los indicadores, y si queremos que estén todos desactivados, podemos utilizar un 0. Con esto indicamos que todos los flags están desactivados. O podemos utilizar los nombres de una o varias máscaras para activarlas. Por ejemplo, esto lo que nos dice es que todos los flags están desactivados, excepto el de syspart emissive mask, que es el de Fulbright en este caso. No tiene por qué ser uno solo, pueden ser más de uno, como vemos en este otro ejemplo, y tenemos que separarlos por esta barra vertical que indica, en este caso como vemos, son 3 máscaras que van a activar 3 flags distintos. Esto tendría que ir dentro de la definición de lista, como ya sabemos va entre corchetes, y aquí como vemos entre paréntesis van las máscaras que van a activar flags. Estos paréntesis no son obligatorios. Lo que es obligatorio es separar siempre el nombre valor con una coma, y si pones más de una máscara, separarlas con esta línea vertical. Aquí vemos en uno de los ejemplos de antes el uso de flags y mask, en este caso tanto para permitir la interpolación de escala de distintos tamaños para las partículas, como para darles Fulbright, como aquí vemos. Así que siempre hay que buscar esta línea o crear esta línea para los flags y posteriormente indicar los mask que queremos activar. Veamos para terminar cómo utilizar texturas, cómo añadir texturas a las partículas. Posteriormente, cuando hablemos de cuenta de número y demás, veremos cómo podríamos hacer que aparecieran más, pero de momento aquí tenemos un ejemplo de la aplicación de una textura de mariposa en la que se va modificando, como vemos, el color y el tamaño. Aquí tenemos el script en el que, como vemos, la clave está en sys-src-texture, que es el sitio donde vamos a determinar la textura que vamos a aplicarle. Textura que, como vemos, le pasamos con su UUID. Recuerda que para obtener estos datos, pulsa con el botón derecho en el inventario sobre la textura y te aparecerá la posibilidad de guardar esa UUID que posteriormente puedes pegar en cualquier sitio. Además del UUID de la identificación del key, se puede utilizar también el nombre, pero si quieres utilizar el nombre de la textura, tienes que colocar una copia de la textura dentro del print emisor de las partículas, y posteriormente, si ya está dentro de la pestaña Content, puedes utilizar aquí, en lugar de la key, el nombre de la textura y funcionará igual. Eso, por ejemplo, puede ser útil para las texturas que sean no transfer, porque las texturas no transfer no se puede acceder a la key, a la UUID, por lo tanto tendríamos que hacerlo de ese modo, copiarla dentro del print y hacer referencia a ella mediante el nombre, también entre comillas, como ahí vemos. Como vemos, también estamos aplicando aquí una serie de máscaras que activan los flags, como ya sabemos. En este caso, syspart emissive mask, que será la que permitirá que la textura aparezca con Fulbright. Esto se puede usar con texturas y sin ellas, como ya hemos visto. Si vamos a nuestra máquina, que como decía ahora ya está para uso del grupo, con ser del grupo de séptimo continente se puede utilizar, vemos cómo es aquí, también definido como apariencia, donde aparece lo que hemos visto hasta ahora de configuración de las partículas. Tamaño, tanto de inicio como de final, y recuerda para X e Y porque el Z se mantiene siempre igual. Lo mismo para el color de inicio y final, el alfa, y aquí como vemos la posibilidad de activar el Fulbright y de incluir una textura que hay que configurar el UUID aquí. Por lo tanto, vemos como en este primer apartado, sin tener que estar escribiendo, sobre todo a veces para dar con un punto en concreto puede ser muy cómodo, y ya tenemos una parte importante explicada del funcionamiento de las partículas. Vamos de momento a dejar aquí este video tutorial. En el próximo nos centraremos en lo que aquí define como posición, y que va a permitir tanto el número como tamaño como la vida. Lo veremos también en su momento. Espero que vaya quedando claro. Nada más de momento. Se habló Jesús Conde. Nos vemos.